Buenos días nuevamente a todos. Les agradezco la presencia para aquellos que asisten por primera vez a nuestros seminarios. Mi nombre es Daniel Núñez, yo soy el gerente de operaciones de mercado electrónico de gas, más conocido como MEXA. Hoy vamos a tratar un tema que está, bueno, desde hace años que se está hablando, pero particularmente este mes se notó un incremento del interés por este tema. La semana anterior, que fue la Semana de la Ingeniería, particularmente en las celebraciones que se produjeron en el Centro Argentino de Ingenieros, se habló profundamente de este tema, se dio la visión de las petroleras sobre este punto. Nos parece importante abrir la discusión a todas las ideas sobre el particular, así que bueno, hoy tenemos la fortuna y agradecemos profundamente a la gente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Tenemos a su vicepresidente segundo, Gerardo Rabinovich. Gerardo es ingeniero industrial de la UBA, tiene un máster en Economía de la Energía de la Universidad de Ciencias Sociales en Grenoble, Francia. Es director también de la empresa mendocina de energía y muchas otras actividades que sería muy largo de enunciar. También tenemos a Alejandro Einstos, que es licenciado en Economía de la UBA, es economista jefe del instituto, también coordina la Comisión de Energía de la Fundación ALEM, es profesor de grado y posgrado en la UBA, en la Universidad de Belgrano y tantas otras. Y es autor del libro Precios, Tarifas y Subsidios a la Energía. No les voy a robar mucho tiempo más, solo algunas cuestiones logísticas. Le pido por favor a los asistentes que escriban sus preguntas en el chat o en la sección de Q&A de la herramienta, y en los últimos 30 minutos yo les voy a ir pasando las preguntas a nuestros panelistas. La sesión se está grabando, con lo cual una vez terminado esto, procesamos el video, lo subimos a nuestro canal de YouTube y les va a llegar el link para que puedan, aquellos que quieran, recordar alguna parte que les haya interesado y que quieran profundizar. Nuevamente les agradezco a todos los asistentes y en particular, como dije, a los panelistas. Voy a dejar a Gerardo que va a tomar la primera parte de este webinar. Alejandro y yo nos retiramos un ratito de la pantalla. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, voy a tratar de compartir pantalla para comenzar con la exposición. En primer lugar, agradezco mucho al MEXA en la, digamos, persona de Daniel, por la invitación y por invitarme a hablar sobre un tema sobre el cual, digamos, en los últimos tiempos estamos trabajando mucho, que es el tema de la transición energética dentro del contexto del cambio climático. Como introducción, y como comentaba Daniel al inicio, este es un tema que, digamos, últimamente, por lo menos en el sector energético, ha tomado, digamos, mucha importancia, mucho, digamos, desarrollo mediático, porque la transición energética en realidad es una definición que si no la ponemos en un contexto pierde sentido. La pandemia en el mundo ha hecho que
en realidad la sociedad en el mundo tome conciencia de que hay algo que nos puede hacer mucho daño a todos y al mismo tiempo. Esta conciencia, bueno, se ha propagado hacia otro de los problemas que tenemos, y que es el problema del cambio climático, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero en su gran mayoría, pero también emisiones provenientes de las actividades en el agro y en el manejo de bosques. Primera definición que me gustaría compartir con ustedes es de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética. A mi modo de ver, estamos hablando de un estado inicial en el cual estamos hoy en día. En la Argentina tenemos un estado inicial en nuestro sistema energético que tiene un consumo de combustibles fósiles del 85%, el gas natural es preponderante. Ahora vamos a ver qué significa en este contexto que sea preponderante el gas. Y el objetivo de llegar a un estado final con N trayectorias posibles en ese objetivo, en el cual las emisiones netas de dióxido de carbono sean nulas. Esto no implica que no vaya a utilizarse el combustible fósil, pero sí en cantidades notablemente inferiores a las que hemos estado acostumbrados hasta el presente. Una definición sobre transición energética que me parece interesante es que es una, digamos, o N trayectorias entre dos estados que implican cambios más o menos acelerados en el sistema energético hacia el empleo de nuevas fuentes, tecnologías y o vectores. Cuando hablamos de vectores, estamos hablando fundamentalmente del hidrógeno. En el año 2020, como ustedes saben, se realizó la reunión del G20 en nuestro país, donde se habló muy a fondo de este tema y se tomaron algunas definiciones en las cuales, o entre las cuales podría destacar que cada país tiene puntos de partida distintos y obviamente difiere en una cantidad de parámetros muy importantes como el acceso a recursos, financiamiento, tecnología, etc. Y cada país es, digamos, responsable de asumir sus propias transiciones energéticas hacia sistemas más limpios y transparentes. Las transiciones energéticas están fuertemente vinculadas al problema del cambio climático, como decía antes, y en estos últimos tiempos la pandemia ha generado una conciencia mucho mayor a la que existía antes del 2020, pero trascienden la problemática del cambio climático por su impacto en todos los sistemas en los cuales vive nuestra sociedad, ya sea económicos, ambientales, tecnológicos o sociales. Aún así, la dimensión climática es prioritaria y el sector energético tiene una importancia preponderante en las emisiones domésticas, o sea, en nuestro país, y globales, de los gases de efecto invernadero, y digamos, el sector energético tiene un papel preponderante también en los compromisos internacionales que asume la Argentina frente a la comunidad global, que se pueden resumir en un documento creado en el año 2015 durante la reunión de París y que es conocido como Acuerdos de París, donde cada uno de los países del mundo presentaron
las primeras contribuciones nacionales determinadas, planteando digamos, el compromiso que iba a asumir para enfrentar el incremento de la temperatura media global en el planeta. Otro de los elementos que están inscriptos en esa contribución nacional determinada, que tiene que ser cada vez más ambiciosa, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de París, es que se necesitan emisiones netas ceros hacia un periodo que varía entre 2050 y 2070, con el objetivo de no superar 1,5 grados, 2 grados las temperaturas preindustriales. Este incremento de la temperatura media del planeta se potenció y se aceleró a partir de los años 60-70 respecto del periodo previo hasta digamos, primera revolución industrial. El modo de funcionamiento de nuestra sociedad se hizo mucho más energívoro y más demandante de combustibles fósiles. La transición hacia estos sistemas neutros de carbono coinciden con un necesario desarrollo económico y social, o deben coincidir con un necesario desarrollo económico y social, donde las tecnologías existentes hoy lo hacen posible. Y hablando de las tecnologías existentes, estas operan en todos los sectores económicos, ya sea generación de energía eléctrica, con energías renovables intermitentes o no emisoras, como nuclear y gran hidro, amplia sustitución de fósiles por electricidad en los usos, desarrollo del transporte eléctrico, biocombustibles, hidrógeno, amplia sustitución de fósiles por electricidad en nuestras viviendas, en la industria, desarrollo del transporte público o no motorizado, cambios de conducta en la sociedad respecto a la movilización y una aplicación agresiva de la eficiencia energética en todos los sectores de la economía, que demandan un crecimiento del Producto Bruto asociado al crecimiento vegetativo de la población con menos consumo energético. Invertir la tendencia pasada, que es crecer tanto económica como demográficamente con mayor consumo de energía. Esto, digamos, debe invertirse en los próximos años si queremos llegar a un objetivo como el planteado. El Acuerdo de París plantea dos herramientas muy nítidas. Uno es la estrategia de largo plazo, es decir, cómo llegar hasta el 2050 con emisiones netas cero, que requiere una moderación de tipo, digamos, de retroceso, quiero llegar en el 2050 a esta situación, qué trayectoria debo emplear hasta el día de hoy para poder lograr ese objetivo, con esa estrategia de largo plazo, ir avanzando con las contribuciones nacionales determinadas que se presentan cada 5 años e ir incrementando el nivel de ambición de las acciones que voy a realizar para alcanzar el objetivo planteado. La Argentina presentó su primera contribución nacional determinada en 2016, la revisó en 2019. La energía participa con un 53% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y la reducción de emisiones, digamos como se ve en el gráfico de la derecha en celeste, en forma incondicional están concentradas en la energía. En forma condicional ya aparece un papel más importante, lo que aquí se llama bosques, pero que es agro y manejo de uso del suelo y deforestación. ¿Qué significa incondicional? Que la voy a hacer de todas maneras sin esperar ni depender de
ayudas externas ni de financiamiento internacional. En el caso condicional hay una digamos, dependencia de las acciones a concretar respecto del aporte de las finanzas internacionales a las mismas. Dentro de la contribución nacional determinada, la trayectoria que llevaría a la Argentina en una situación tendencial nos llevaría a emisiones de 582 millones de toneladas de CO2, con las emisiones proyectadas con reducciones incondicionales reduciría 109, prácticamente un poco menos del 20%, y con las condicionales reduciría 114 millones de toneladas equivalente de carbono, llegando a 369 en el año 2030, un poco por encima de las que se han registrado en el 90, pero con una tendencia decreciente a partir del 2018. Los factores que explican el comportamiento de las emisiones tienen que ver con el crecimiento demográfico, como decía anteriormente, es un valor prácticamente constante. Tiene que ver con el Producto Interno Per cápita, y en este caso, cuando la economía nuestra crece, nuestras emisiones crecen, pero cuando entramos en etapa recesiva, las emisiones caen. Con la intensidad energética del Producto Bruto Interno, que tiene que ver con la eficiencia propia del sector energético y con la intensidad del uso de combustibles fósiles que definen cómo estoy usando o cuánto combustible fósil estoy utilizando por la demanda final de energía. Sobre estos determinantes es que, digamos, se debe actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese contexto, la Argentina planteó una serie de acciones que tienen que ver con acciones en el sector energético. Estas acciones están condensadas en el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático, que se elaboró transversalmente en el Gabinete de Cambio Climático, que hoy sigue funcionando fuertemente. Con el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático se presentaron otros planes, el Plan de Acción Nacional de Transporte, de Infraestructura y también, obviamente, de industria, donde hay acciones relativas a la energía que aquí no están resumidas, pero que forman parte de lo que debería hacerse dentro del sector de energía para reducir hacia el 2030 en 109 millones de toneladas de CO2 equivalente, prácticamente toda la reducción incondicional que plantea el país. Están divididas en oferta y demanda. Dentro de la oferta, las acciones que se recomiendan tienen que ver con las renovables, nuclear, biocombustibles, hidroelectricidad, sustitución de fósiles por gas natural, fundamentalmente en la generación de energía eléctrica y en el transporte, generación distribuida, etc. Y después hay un abanico de medidas en el lado de la demanda que después de un análisis pormenorizado nos indica que de aquí al 2030 podrían estar sobreestimadas las propuestas de la Argentina. En alguna encuesta que hemos hecho estudiando estos temas, aparece difícil que digamos, los proyectos nucleares, hidroeléctricos, etcétera, puedan llegar a tiempo al 2030, si es que, digamos, de alguna forma llegaran. Lo mismo los objetivos de las renovables de la ley 27191, y una subestimación de las posibilidades que tenemos del lado de la demanda, donde el proyecto de eficiencia energética de la Unión Europea que se realizó en el país en estos últimos años muestra que hay un potencial enorme de reducción de consumos y de eficiencia energética en todos los sectores de nuestra economía, en la industria residencial, etc.
¿Cuál sería el lugar del gas natural en esta transición energética? Bueno, la Secretaría de Gobierno de Energía publicó un plan, un escenario hacia el 2030, donde, digamos, muestra en el sector residencial y el sector transporte qué pasaría con el gas natural en un escenario de electrificación, donde se reemplaza el 50% de aparatos que utilizan gas en las viviendas, cambiándolo por aparatos eléctricos, disminuye la demanda de gas natural, en lugar de incrementarse como sucede en el escenario tendencial, a 22 millones de metros cúbicos día contra 39 que el sector residencial consumiría en promedio anual en 2030. Y incrementa a la demanda eléctrica en forma importante. Y en el transporte, la penetración del auto eléctrico, en el cual se prevé que el 30% de las ventas en el 2030 provengan de estos vehículos. Transporte eléctrico, todo esto obviamente impacta sobre el uso del gas natural. Y estos son escenarios que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales de energía de la Argentina en el marco de los acuerdos de París, pero que muestran un escenario posible. En el escenario, este sería solo el sector residencial e industrial y transporte, comercial, etcétera. En un escenario tendencial, la Argentina en el 2030, solo para estos sectores, sin sumar la generación de electricidad, alcanzaría 132 millones de metros cúbicos día si no se hiciera nada, pero en un escenario de electrificación, que sería el que más se acerca a los compromisos internacionales, bueno, el crecimiento sería, habría crecimiento en el consumo en estos sectores, pero muy inferior al tendencial o al de otros escenarios, 90 millones de metros cúbicos día para estos sectores en 2030. Acá hay una apertura por sector económico, residencial, comercial, industria y transporte, donde aumenta la participación en el escenario de electrificación de transporte eléctrico y, digamos, los usos eléctricos residenciales. Pero como contrapartida y como medida de las posibilidades, no toda la electricidad que tiende a reemplazar los fósiles podría provenir directamente de renovables o de centrales no emisoras, y entonces ese escenario me muestra que hacia el año 2030 el consumo de gas para centrales eléctricas, siempre estamos hablando en promedios anuales, subiría hasta 57 millones de metros cúbicos día, con lo cual si se lo sumo a los 90 anteriores, en el 2030 estaría, digamos, probablemente en un escenario de 57 más 90, 147 millones de metros cúbicos día contra más de 170 en el escenario tendencial. Es decir, digamos, todas las acciones confluyen a reducir la proyección de consumo de gas en el escenario tendencial. Vamos hacia un, digamos, consumo menor de gas natural, a pesar que este escenario pueda ser discutible y esto todavía pueda ser aún inferior al que se previó en su momento. El objetivo de reducción de emisiones al 2030 y alcanzar carbono neutralidad en 2050 va a requerir definir políticas, medidas y acciones en el marco de una planificación sectorial integrada. El presidente Alberto Fernández comprometió a fines del año pasado y volverá a comprometer a fines de este año en la reunión de la Conferencia de las Partes en Escocia, la voluntad de la Argentina de ser carbono neutral en 2050 y de ratificar todos estos objetivos que ha planteado en sus contribuciones nacionales determinadas. Para llegar a esto
hay que realizar acciones coordinadas en todos los sectores de la economía, no solo la producción de energía eléctrica, que estamos más familiarizados y acostumbrados a hablar de energías renovables, etcétera, etcétera, pueden alcanzarnos. No, digamos, objetivo alcanza a todos los sectores de la economía, ya sea el de producir energía, el de transportarse, la industria y nuestros consumos residenciales, con la sustitución de fósiles y la promoción del ahorro y el uso eficiente de la energía. Las opciones a mitigación en el transporte tienen muchas restricciones por déficit de infraestructura y también, bueno, por decisiones de política y de precios que hay que tomar desde el sector energía, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la coordinación horizontal en el ámbito del Gabinete de Cambio Climático para maximizar los beneficios de las potenciales sinergias entre transporte y energía. Además, digamos, desde el ámbito del Estado, los sistemas de información juegan un papel fundamental y hay muchas lagunas y muchos huecos en la disponibilidad de series estadísticas de largo plazo que nos permitan racionalmente modelizar los sectores y, digamos, establecer acciones racionales. De todas formas, es una tarea importante desde el sector público reforzar la construcción de sistemas de información sistematizadas y de largo plazo que nos permitan construir modelos para ver cuáles de esas N trayectorias que tenemos para llegar del estado 1 al estado 2 sean las más convenientes para nuestro país. Todo este esquema, todo este cambio, digamos, potencia mucho las decisiones privadas. Ya no es solo desde el sector público que este cambio se va a producir, sino que las decisiones privadas juegan un factor esencial. ¿Me compro un auto eléctrico, no me compro un auto eléctrico? ¿Hago una refacción de mi casa, no hago una refacción de mi casa? ¿Me conviene, no me conviene? Bueno, hay una serie de decisiones de cada uno de nosotros en función de nuestras conveniencias económicas, no solamente pensando en que tenemos que reducir menos gases, sino que nos conviene comprar el auto eléctrico, nos conviene cambiar nuestros digamos, nuestros aparatos en casa por electrodomésticos, nos conviene refaccionar o construir casas ambientalmente sostenibles. La Argentina, como les decía antes, reforzó toda esta visión el año pasado, presentó la segunda contribución y si antes todavía había comprometido una emisión total en el 2030 un poco mayor a la que tenían en el 90, bueno, ahora el compromiso es de reducir aún más las emisiones, lo que implica crecer tanto demográficamente como económicamente, con menor consumo de energía y mejores servicios energéticos. Es un desafío muy grande y uno obviamente pone en duda que esto se pueda llegar a cumplir, pero de lo que no hay duda es de la dirección de las distintas trayectorias que el mundo está direccionando para alcanzar estos objetivos. En resumen, para alcanzar estos compromisos es necesario formular distintos criterios de priorización de acciones de mitigación y de adaptación, que aquí no lo abordo, pero digamos el cambio climático ya está presente y ya afecta sistemas económicos, sistemas sociales en nuestro país y en el mundo. Pero estas, digamos, trayectorias, por llamarlo de alguna forma, tienen que ser formuladas sistemáticamente teniendo en cuenta la economía y disponibilidad de recursos que tenemos en el corto y mediano plazo, con criterios que nos permitan priorizar estas acciones. Estos criterios tienen que ver con la reducción de emisiones, con la capacidad transformacional de los modelos de producción y consumo, y con la factibilidad de implementación.
ir hacia una electrificación de usos finales, tanto en el sector de transporte como en la producción de electricidad con fuentes no emisoras de CO2, como en la eficiencia energética en vivienda, industria y comercio. En síntesis, bueno, digamos, el mundo ha entrado en un movimiento de este tipo, con mayor o menor intensidad, el desarrollo de tecnologías para sustituir los combustibles fósiles generan una competencia geopolítica muy importante. Los principales actores de esa competencia son los Estados Unidos y China. Estados Unidos ha vuelto a entrar en este sistema con la llegada de los demócratas a la presidencia. Por otra parte, digamos, la comunidad científica internacional nos sigue alertando respecto a los peligros futuros que tienen digamos, la estática de no cambiar y de mantenerse dentro de los mismos sistemas que en el pasado permitieron el desarrollo económico y social de la humanidad. Así que, bueno, con esto yo, digamos, planteo el problema de la transición energética. Les agradezco haberme escuchado con paciencia y le cedo la palabra a Alejandro, que va a dar una visión un poco más real, perdón, no real, sino más de corto plazo respecto de qué es lo que está pasando en Argentina con el gas natural. Muchas gracias, Gerardo. Como vos dijiste, le damos la palabra a Alejandro Einstos para que nos dé otro enfoque de la misma problemática. Adelante, Alejandro, gracias. Bueno, bien. Bueno, primero quería agradecer al MEXA por la invitación, a Daniel en particular por esta oportunidad de participar en este seminario prestigioso y ya de muchas jornadas. La idea de mi presentación, una presentación breve, luego de una excelente introducción al problema de la transición energética que hizo Gerardo, es analizar desde una perspectiva económica la economía del gas natural. Mi idea es ver desde dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos en términos de la economía del gas natural. Muy brevemente, desde dónde venimos, esto que yo les presento acá es la evolución de la producción de energía primaria de la Argentina, y la línea es la evolución de la demanda, y como se ve claramente hay un periodo que va desde inicios de los 90 hasta mediados de la década del 2000, donde la producción de energía superaba la demanda y la Argentina era un exportador neto de energía. Y luego, a partir de la crisis del año 2002, políticas de precios y tarifas que distorsionaron decisiones tanto de inversión como de consumo, hacen que a partir de 2010, 2011, la demanda supera la producción de energía local. La Argentina se transforma de exportador a importador neto, con consecuencias macroeconómicas muy serias y muy importantes para la economía, para la economía energética y para la macroeconomía en general. Luego, ese periodo encuentra una reversión en el año 2016 con el incentivo focalizado a la producción de vaca muerta, que muestra que se refleja en un aumento en la producción de gas, que cierra la brecha de importaciones, comienza a cerrar la brecha de importaciones, aunque sea parcialmente, alcanzando el año julio del 2019 con un pico de producción de gas que cierra la balanza comercial energética en la Argentina, que luego vuelve a revertir a partir de, si ustedes quieren, de agosto del mismo año, con una caída en la inversión, una caída en la producción y la
el regreso de la receta 2003-2015 en términos de políticas y precios de la energía, que tiene consecuencias que ahora vamos a ver. La política pendular en términos de tarifas y precios tuvo como correlato efectos que, como les decía, superaron la economía de la energía. La caída en los niveles de inversión y de producción de la energía hizo que la Argentina pasara de una balanza superavitaria de 6.000 millones de dólares en el año 2006 a una balanza deficitaria de 6.900 millones en el año 2013. Ese viaje de 13.000 millones de dólares se llevó puesto la balanza comercial total del balance de pago de la Argentina y pulverizó uno de los superávit gemelos, que era el superávit externo. Al mismo tiempo, con la consolidación de los niveles de inflación a partir del año 2010 en 2 dígitos, los costos de producir energía, los costos de abastecimiento y de generación, aumentaban al ritmo de la inflación, mientras los precios y las tarifas se mantuvieron congelados. Esa brecha se cubrió con subsidios que se financiaron con un déficit fiscal creciente, que en el año 2014 llegaron casi a 4 puntos del producto y explicaron la totalidad del déficit primario, el resultado primario del sector público nacional. Es decir, dicho en otras palabras, la Argentina no tenía déficit fiscal, sino pagaba exorbitantes subsidios a la energía. Por lo tanto, una política de precios y tarifas que podríamos definir quizás hasta como suicida, sumergió a la Argentina en un periodo de estanflación prolongado que todavía no encontramos salida. ¿Cómo estamos hoy? Y bueno, hoy observamos una caída importante en la producción de gas natural. Como les decía, podemos encontrar un punto de inflexión en agosto del 2019 con el resultado electoral de las PASO, pero quizás algunas medidas de gobierno, como el congelamiento del precio de los combustibles o modificaciones en la resolución 46, tuvieron efecto en decisiones de inversión. Lo cierto es que el freno a la inversión y la caída en la producción se verifican a partir del mes de agosto del 19, intensificados por el efecto de la pandemia y la caída de la demanda en el mercado interno. Eso también se reflejó a nivel internacional. La foto que yo les muestro acá en el gráfico de la izquierda es una caída consecutiva durante 15 meses de la producción de gas natural, con picos de menos 13% interanual, que bueno, esperamos que revierta a partir de la aplicación del plan Gas-AR. Ahora bien, si uno mira la producción total en términos interanuales, vemos el pico en agosto del año 2019 en más de 140 millones de metros cúbicos día, y hoy estamos un poco por encima de 110 millones de metros cúbicos día, y ese es el gas que falta, digamos, y explica la escasez que estamos enfrentando durante este invierno. 3 puntos explican entonces la caída de la producción: la incertidumbre política, el impacto del COVID y la caída de la demanda, y finalmente la política de precios que aplica la actual administración de precios y tarifas, que ratifica las expectativas del sector privado al momento del resultado de las PASO, que se verifica en una repetición de la receta 2003-2015, como les decía: congelamiento de precios y tarifas, emergencia permanente y ruptura de contratos con intervención de los entes reguladores. En el medio se implementa el plan Gas-AR, que es un plan de incentivo a la producción, el sexto plan de incentivos a la producción en 8 años, que es un plan que intenta revertir sostener la caída en la producción
en 114 millones de metros cúbicos días en el año 2024. Y continuamos en una situación de una distorsión de precios en el mercado interno. La Argentina no termina de solucionar la forma o el mecanismo de fijar el precio del gas en su mercado local. Lo que ustedes tienen a la izquierda es un cuadro donde se intenta mostrar los diferentes componentes de la oferta y la demanda y la diferenciación que hay entre el precio que recibe la oferta y el precio que paga la demanda, que hoy es aproximadamente la mitad. Si uno mira el precio de la oferta local, hoy está más o menos similar a, sigue la trayectoria del Henry Hub, pero llama la atención en los últimos días las tendencias que muestran los precios internacionales, tanto en Europa como en Japón, en los mercados de Europa y Japón, que es lo que se está hablando en los últimos días en los medios, donde a contraestación se observa una tendencia de corto plazo al alza, y eso impacta en el costo de importación de gas de este invierno. Ahora bien, si nosotros miramos un poco para adelante, levantamos un poco la mirada y vemos un poco el escenario futuro y miramos los forecasts de precios del gas disponibles, bueno, tenemos dos escenarios. Lo que les presento a la izquierda es el forecast del Banco Mundial del mes de abril, de este mes de abril, donde ve un Henry Hub al 2030 en $3,50, el gas natural en Europa alrededor de $6 y el GNL en Japón en $7,70, $8. El de la derecha es la proyección de los precios locales de Bolivia y del GNL en barco de la Secretaría de Energía en el año 2019. Y prevé un precio del gas local entre $2 y $3 para el año 2030. Y eso, para alcanzar este objetivo, para la economía energética de la Argentina, para la economía en general de la Argentina, es un enorme desafío. Es un enorme desafío si vemos qué representan estos precios para la economía del principal proyecto de inversión en gas de la Argentina, que es Vaca Muerta. Nosotros ya en el 2019 la Secretaría de Energía nos decía que para que el gas de Vaca Muerta sea competitivo, el gas en boca de pozo tenía que tener un precio igual o inferior a $2. Y eso, te repito, representa un desafío enorme. No solamente porque implica ganancias de productividad muy importantes que la industria las verifica y las logra día a día, sino que implica la realización de enormes inversiones de infraestructura, que yo las muestro en este cuadro que ustedes tienen en el ángulo inferior izquierdo, que superan los $50.000 millones para el año 2030. La fuente de este cuadro es un estudio de Oxford Energy, de reciente publicación, pero que tiene fuente en los escenarios energéticos que publicó la Argentina en el año 2019. Estos $50.000 millones hay que sumarles el costo de financiamiento de esas obras, ¿no? Y creo que ahí está, si ustedes quieren, uno de los principales problemas que enfrenta la economía de la energía en estas circunstancias, ¿no? Y para adelante, que es el costo de capital. Si uno mira la trayectoria de la sobretasa que paga la Argentina solo por riesgo país, y miramos la foto del 10 de junio, de hace pocos días, bueno, la Argentina paga una sobretasa de casi 15 puntos, que es el doble de lo que paga Ecuador, que es el triple de lo que paga Bolivia, y que es casi 10 veces de lo que paga Perú. En ese contexto, en este gráfico que les muestro acá, no está Venezuela, porque Venezuela rompe la escala de cualquier gráfico porque está por arriba de los 3 dígitos. Pero cualquier proyecto productivo y en particular de desarrollo de infraestructura enfrenta esta limitación, ya sea para el sector del gas o sea incluso para las energías renovables en el marco de un proceso de transición energética hacia energías menos
emisoras de gases de efecto invernadero. Como decía, y mirando también para adelante, además de los desafíos que enfrenta la economía del gas, a esta coyuntura de la economía del gas se le suma lo que muy bien explicaba Gerardo al final de su presentación. Argentina se comprometió a reducir un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, por arriba de lo que había comprometido en el año 2016. ¿Y eso qué implica? Y bueno, que si ustedes miran la evolución que debería tener las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, lo que implica en términos reales es que la neutralidad ya llegó. La Argentina se compromete a ser neutral desde ahora hasta el 2030. ¿sí? Y a partir del 2030, nosotros implica que en 20 años vamos a tener que realizar una trayectoria muy desafiante para llegar a emisiones netas cero, que lo explicó Gerardo en un análisis muy profundo que realizaron en la Universidad de Itela. Pero ¿qué debería pasar para poder alcanzar estos objetivos? Bueno, la Argentina ratificó su compromiso de neutralidad de emisiones para el año 2050, y así se adelanta que la Argentina va a presentar la estrategia de desarrollo con baja de emisiones a largo plazo en la próxima conferencia de Glasgow de este año, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral al 2050. Es necesario entonces un plan sectorial, como bien adelantaba Gerardo, estratégico, que defina una estrategia de cómo llegar a ese objetivo y que tenga consenso político amplio que permita alcanzar metas comprometidas y sobre todo balizar la inversión privada. Una inversión privada que es fundamental. El sector público carece de capacidad de financiamiento a gran escala que permita realizar la transformación que implica el proceso de transición energética que tenemos por delante. En el corto plazo nosotros tenemos compromisos. La Argentina se ha comprometido a alcanzar el 20% de la participación de renovables al 2025. Eso es pasado mañana. Hubo un enorme avance a partir del plan Renovar, que incorporó una capacidad de generación muy importante en términos de energías limpias, pero hoy ese programa está paralizado. La coyuntura macroeconómica, la imposibilidad de acceder al mercado de cambios, la posibilidad de remitir utilidades o simplemente de financiarse a este costo de capital por parte de las empresas, hoy es una barrera que parece difícil de superar. Además, el cumplimiento de las nuevas metas implica, como les comentaba, una neutralidad casi de manera inmediata. Es decir, esto implica que todo aumento de las emisiones deberá ser compensado antes de 2030 para cumplir los compromisos. Y por lo tanto, esto implica duplicar los esfuerzos de inversión. Finalmente, para cerrar mis comentarios, nuestra matriz aún en la transición, y como bien mostró Gerardo, va a depender muy fuerte del gas natural, y la economía del gas natural va a ser determinante. La Argentina todavía no encuentra una manera de fijar un precio competitivo del gas natural que le permita al sector privado realizar sus inversiones, recuperar el capital de invertido, tener una tasa de rentabilidad y fijar el precio en función de, por ejemplo, la paridad de exportación en un escenario de aumento de la producción local. La transición implica un enorme esfuerzo para la economía nacional en términos de financiamiento y de desarrollo de infraestructura. Es necesario un plan estratégico. La Argentina necesita un plan que plantee las diferentes vías por las cuales puede llegar al escenario deseado. Pero para eso, como les comentaba anteriormente, ese plan estratégico debe reflejar las decisiones estratégicas del Estado, pero requiere
al sector privado adentro del proceso de planificación. La energía es un bien de alta sensibilidad social y la seguridad de abastecimiento es un requisito clave de cualquier transición. Por lo tanto, la energía de base seguirá siendo esencial. La energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la energía térmica a partir del gas natural. Ahora, la Argentina tiene proyectos de inversión difícilmente sustentables. Estoy pensando en yacimientos carboníferos Río Turbio. ¿Qué va a hacer la Argentina con 2 usinas casi en un 90% finalizadas, pero un proyecto de alta emisión que, como les comentaba, debería ser compensado con, debería compensar esas emisiones. La coyuntura de Argentina es complicada, pero eso no implica que Argentina no deba subirse al tren de la transición. No subirse tiene costos, y esos costos los vamos a pagar a partir de consecuencias o efectos en nuestra competitividad. Por ejemplo, a partir de impuestos sin frontera a la huella de carbono, la necesidad de los proyectos a partir de hidrógeno verde para la logística marítima y el acceso a puertos, son ejemplos de barreras a la entrada que pueden empezar a generarse si la Argentina no se sube y toma acciones concretas en función de alcanzar las metas comprometidas en torno al cambio climático. Finalmente, la pregunta que surge claramente es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros vemos en la Unión Europea un laboratorio global que debe ser observado, ¿sí? El mercado de intercambio de carbono, más mecanismos de mercado para fijar el precio de las energías, que contemplen planes que reflejan decisiones estratégicas de los estados, con la incorporación de la innovación y el desarrollo, parece ser el camino. Pero cuidado que la tendencia a tomar paquetes o recetas en paquetes cerrados, que pueden ser efectivas en algunas latitudes, que tienen conformaciones de matrices diferentes a las nuestras, deberían ser analizadas con una mirada crítica. Bueno, hasta acá llegan mis comentarios y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, aquí ya estamos los 3 en pantalla. Llegó el momento de responder a las preguntas. Vamos, la primera pregunta que apareció en el chat, les recuerdo a los demás que por favor las ingresen allí o en la sección de Q&A. La primera pregunta de Sergio es: buenos días, ¿cómo ven el cumplimiento de las energías alternativas en los plazos preacordados con las autoridades? Ahí me desmuteo, como se dice ahora. Así es. Bueno, la respuesta es simple, difícil, muy difícil. Digamos, Alejandro mostró las dificultades que tenemos, tanto macro como sectoriales, y digamos, el impulso que habían tomado las energías renovables para producción de electricidad se ha prácticamente detenido, y bueno, compromete los objetivos al 2025 de la ley 17.191. En fin, creo que todavía estamos a tiempo de asumir
digamos, o de alcanzar algunos de los objetivos planteados, pero bueno, a la medida que pasa el tiempo se hace más difícil. Por eso decía que una de las, uno de los lados de este análisis que puede contribuir a sustituir los déficits que se puedan presentar del lado de la oferta están, digamos, en el potencial de ahorro y eficiencia energética enorme que hay en Argentina del lado de la demanda. Digamos, la eficiencia energética en realidad no es un enunciado, digamos, abstracto, y como la infraestructura requiere dinero, mucho dinero, para poder implementarse. La Unión Europea le ha asignado desde hace mucho tiempo varios miles de millones de euros a los países para implementar sus políticas de eficiencia energética, y el mismo grupo de países del G20 en Tokio propuso plantear las acciones en eficiencia energética para que fueran consideradas presupuestariamente como las obras de infraestructura. En fin, digamos, si esta transición es muy complicada, para la Argentina todavía se presenta en las condiciones actuales más difícil, ¿no? Pero quisiera agregar una cosa más, y es que, como algo positivo, y es que aquí no hay grieta. Aquí se creó el Gabinete de Cambio Climático y hoy sigue funcionando. La Argentina firmó los acuerdos de París que fueron ratificados por este gobierno. Los objetivos son más ambiciosos. Bueno, cómo esto se lleva a la práctica y cómo se implementa formará parte de un ejercicio colectivo muy, muy ambicioso. Gracias, Gerardo. Ana Laura complementa la pregunta anterior, preguntando sobre si conocemos o conocen ustedes las cifras que permiten decir cuál es el porcentaje de proyectos de las rondas del Plan Renovar que se ejecutaron efectivamente y aquellos que en definitiva no van a ser ejecutados y que ya se sabe que no van a ser ejecutados. A ver, digamos, no es solo el Plan Renovar. Luego se creó el mercado a término de energías renovables, el MATER, que también incorporó una cantidad no despreciable de megavatios al sistema eléctrico. Si yo no me equivoco, hoy en el sistema eléctrico hay unos 4.500 megavatios entre eólico y solar incorporados, y no sabría exactamente la proporción entre los que han entrado en operación versus los que han sido adjudicados en los distintos tramos del Plan Renovar, pero podrían rondar el 50% aproximadamente. Bien. Sí, es entre el 40 y el 50. Bien. Sí, sí. Quizás para vos, Alejandro, aquí Sabrina pregunta si los subsidios de tarifas de gas no van en detrimento con los objetivos de la segunda presentación de contribuciones hecha por Argentina en diciembre de 2020. Bueno, ahí hay que diferenciar, me parece, entre dos subsidios, ¿no? Tenemos el subsidio a la oferta de gas a partir de los planes gas, etcétera, etcétera. Esos los que vienen a intentar es, digamos, a emparchar una política de precios de la energía que paga la demanda que no alcanza a cubrir costos de producción. Ahora, si la pregunta está dirigida a la última, al proyecto de media sanción, que ha tenido media sanción la semana pasada relacionado a zonas frías, me parece que esa política de subsidios a las tarifas del gas, que incluyen no solamente el precio del gas, sino la tarifa regulada de distribución y transporte, es una medida equivocada, es una mala medida.
a mi criterio, que tiene un enorme error de inclusión, donde si uno mira el mapa en el cual se aplica esta medida, hay un enorme subsidio cruzado entre pobres de zonas cálidas si ustedes quieren, en el extremo a ricos de zonas frías, en el entendimiento que la política de subsidios debe estar focalizado en la demanda, y en la demanda que no puede pagar el costo del servicio que recibe. Esta idea de hacer una suerte de jubileo de subsidios, que no se tiene en claro cuál es el costo fiscal de aplicarlos, bueno, no solamente va a tener, como les decía, un costo fiscal grande, sino que para adelante plantea una suerte de derecho adquirido muy difícil de desactivar. Entonces, aplicar para adelante una política de subsidios razonable va a encontrar una limitación en normas como estas, como las que se quieren implementar y que ha recibido ya media sanción del Congreso. Sobre este tema del proyecto aprobado en diputados de zona fría, bueno, Oscar complementa de alguna manera la pregunta, que casi estaría contestada, pero si querés ampliar, dice: ¿se alcanzará con los aportes de otros usuarios para cubrir el subsidio a las zonas frías, o saldrá del Tesoro Nacional, el Producto Bruto? Bueno, mirá, el Enargás, cuando fue a la reunión de la Comisión de Diputados, de Energía de Diputados, afirmó que esta medida no tiene costo fiscal porque se financia con un aumento en el cargo fijo que hoy se cobra a todo metro cúbico comercializado en el mercado local. Ahora, la realidad es que ese aumento del cargo fijo va a tener un correlato en el costo de generación de energía eléctrica, va a tener un correlato en el costo del gas importado. Esos renglones de los subsidios que pasan por CAMESA y que pasan por IEASA, Integración Energética, van a tener un costo fiscal adicional y de manera ineludible. Y nosotros en este momento estamos trabajando en el Instituto Mosconi para tratar de dimensionar ese efecto en los subsidios. Tengo aquí una pregunta que encierra también una opinión. Dice: ¿cómo planificar un desarrollo productivo, industrial y tecnológico para toda la población con menor consumo energético per cápita si la tendencia histórica es opuesta? Gerardo. Bueno, es una muy buena pregunta que se hace el mundo. Y a raíz de otra pregunta que hizo Guillermo Cutullán también, surge de en cierta medida, del informe de la Agencia Internacional de Energía sobre carbono neto, carbono cero en el 2050, ¿no? Hay un gran debate actualmente en el mundo. La semana pasada participé en una conferencia internacional en la cual la autora de ese informe, la economista jefe de la Agencia Internacional de Energía, hablaba con el presidente de Total, que ahora ya no se llama más Total, se llama Total Energies. Y bueno, el presidente de Total decía: ¿cómo hacemos? Si hay que abastecer la demanda, pero no tengo que explorar más, no tengo que perforar. Hoy te diría que, digamos, lo único que tenemos como cierto es que, o digamos con un alto grado de probabilidad de ocurrencia, es que si seguimos consumiendo fósiles como hasta ahora, la vida en nuestro planeta va a ser insostenible, como la conocemos hoy en día. ¿Con qué velocidad esta transición va a cambiar, digamos, nuestro modo de comportamiento? No es fácil responderlo. ¿Cuáles son los mecanismos de planificación para invertir una tendencia histórica de crecer con menor consumo de energía? Algunas respuestas hay, porque tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, con distintas metodologías, lo han conseguido. Y, digamos, han
digamos, reducido sus consumos, aún en términos absolutos, con tasas de crecimiento económico importantes. No tan importante demográfico como no tan importante, digamos, en materia energética, pero los que hoy están impulsando, digamos, o que más solicitados están son los países que se llaman emergentes y fundamentalmente los tractores de la economía mundial, China, India, etcétera, y los países como los nuestros de desarrollo medio y los países de bajo desarrollo que requieren energía para satisfacer su demanda. Es decir, creo que estamos en un problema que veremos cómo se van encontrando las respuestas, ¿no? Doy una visión optimista, doy una visión optimista rápida. Con la pandemia, todos decían que el desarrollo de una vacuna tardaba 10 años. Al año y medio hay vacunas disponibles, con mayor o menor efectividad. Es decir, el mundo ha puesto mucho dinero y se ha movido con un tema quizás de gran impacto, pero de menor demanda de inversiones. Bueno, el cambio climático generará también este tipo de objetivos y movilizará los capitales necesarios, no lo sabemos. No lo sabemos. Se habló de la transición energética del transporte, la electrificación del transporte, tanto privado como de transporte público y de carga. Pregunta Ana Laura si existen proyectos para implementar sistemas de carga a la altura de esa idea, de ese proyecto. Sí, existen proyectos y creo que dentro de nuestra trayectoria de transición pasar el transporte de carga de media y larga distancia a GNC y GNL es una de las opciones. Los fabricantes de camiones trabajan fuertemente en esa dirección, Scania, Mercedes, en fin, Volvo, todos ellos. Y también, digamos, por ahí respondiendo a una de las primeras preguntas que hizo Ieda Gómez, el hidrógeno también forma parte del mix junto con el gas natural en el reemplazo de líquidos en el transporte por formas de combustión de menor emisión, ¿no? Bueno, no quiero dejar sin plantear la pregunta de Luis, si bien ya ha sido contestada parcialmente. ¿Cómo ven el desarrollo del transporte pesado a GNC y a GNL? Bueno, vuelvo un poco a repetir lo anterior, ¿no? Es una de las opciones, creo que con bastante buen nivel de probabilidades de ocurrencia. Va a estar muy vinculado a las acciones que se tomen para la reducción de emisiones de transporte con combustibles líquidos como la tasa al carbono, ¿no? Si esa tasa al carbono se aplica, si se incrementa y bueno, se está trabajando en ese. Todavía hoy el transporte con combustible líquido resulta más económico, pero se está llegando rápidamente a la paridad y a la ventaja para el gas natural en esos usos, ¿no? Si no recuerdo mal, pido disculpas, Gerardo, en tu presentación en algún momento mencionaste una baja de los vehículos a GNC en un mediano plazo de un 20%, si no recuerdo mal.
¿Cómo se Sí, comparten las cosas? no, eso que yo mencioné, lo mencioné en el escenario de electrificación, que es el que más se acerca al cumplimiento de las metas al 2050, y en ese escenario los vehículos particulares a GNC son sustituidos por vehículos eléctricos. Digamos, en el mix posible, el mercado de vehículos livianos sería absorbido por los vehículos eléctricos, pero en el transporte de carga de media y larga distancia va a ser más competitivo el gas, GNC o GNL, depende de las distancias, y vuelvo a repetir el hidrógeno. Bien, una fuente como la de biocombustibles, ¿qué opinión les merece? Bueno, no me quiero meter en el ámbito de Gerardo, me parece que los biocombustibles tienen un espacio relevante en el futuro mix energético, en este tránsito a una matriz menos emisora. La Argentina está debatiendo en este momento cuál va a ser la política de precios y de incentivos a la producción de biocombustibles. Una política que debe ser, digamos, enmarcada en un plan que, como mencionábamos tanto Gerardo como yo, debe ser integral y estratégico, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de los biocombustibles en los próximos 20 años en la Argentina? ¿Y cómo va a impactar en el proceso o en el monto de emisión, ¿no? ¿Y cuál va a ser, si es necesario o no, el grado de incentivos a la producción de este energético, de este vector? Ahora, para eso hay que hacer primero una evaluación de cuál ha sido el resultado del proceso de incentivos y de subsidios que se han aplicado al sector en los últimos años. Y eso ha estado ausente en el debate parlamentario actual. Me parece que tratar un tema tan sensible para las provincias donde tienen radicadas las inversiones y en este proceso de transición de manera apresurada no es lo aconsejable, y el instituto ha planteado una posición de promover una prórroga, por lo menos por un año, del actual sistema a fin de analizar estos puntos que les mencionaba, su inserción en un plan y la evaluación de los resultados de los subsidios recibidos hasta el momento. No sé, Yo Gerardo. quisiera agregar algo ahí, Daniel, si me permitís Sí, un minutito, y es que ahí hay una contradicción muy importante con el proyecto de nueva ley de biocombustibles respecto de los compromisos que asumió Argentina en el marco de su contribución nacional determinada, donde los biocombustibles juegan, el corte de biocombustibles de la ley 26093 juega un papel muy importante en los compromisos de reducción de emisiones, y al querer reducir ese corte, el proyecto de ley va en contra de, por lo menos de esos compromisos. Por otro lado, los biocombustibles tienen un fuerte impacto regional que debería ser aprovechado. La provincia de Santa Fe ha estado trabajando en el transporte público de pasajeros con buses 100% biodiesel. Córdoba también, Tucumán tiene algunos proyectos con el bioetanol. Los biocombustibles forman parte del mix de las soluciones del problema energético argentino, que tiene que ser discutido con tiempo, como decía Alejandro, como nosotros planteamos en el instituto, que
que permita captar todas las potencialidades que tiene para un país como el nuestro la utilización de los biocombustibles. Bien, la última pregunta, que también incluye una reflexión, tiene que ver con si tomamos como referencia a Europa para proyectar a la Argentina o a la región, ¿cuál es la tendencia del recurso energético, digamos, a partir de esa comparación? Porque en alguna de las filminas se habló de inversiones en generación nuclear y, por ejemplo, Alemania las está sacando de servicio. Bueno, si yo mal no recuerdo, es una de mis filminas, y es uno de los compromisos de la Argentina, digamos, que presentó a la comunidad internacional, reducir emisiones construyendo nuevas centrales nucleares. La verdad que, digamos, en esa misma filmina también aparecían como sobreestimadas esas proyecciones de reducción, porque, digamos, el tema nuclear no está discutido, aunque hay una fuerte, en Argentina hay una fuerte tendencia a aprovechar la energía nuclear. Yo creo que también, como en el caso de los biocombustibles, a diferencia de lo que definió Alemania, forman parte de la solución y creo que en el informe de la Agencia Internacional de Energía también se plantea que no va a ser posible llegar al año 2050 o 2070 con emisiones netas cero sin la participación de la energía nuclear. Bien, voy a darle lugar a una pregunta más, si me permiten, a nuestros honorables panelistas. ¿Cuál debe ser el precio del megawatt hora de energía renovable para que nuestro hidrógeno verde sea competitivo a nivel mundial? Por ahí estoy viendo un artículo que se va a publicar dentro de poco, donde habla que a los precios actuales de generación, no los precios, sino los costos actuales de generación de nuestro sistema eléctrico, se obtendría hidrógeno a través del proceso de electrólisis a un valor de $4,5 el kilogramo. Lo que se busca es llegar a valores por debajo de los $2 el kilogramo. En fin, forma parte de las baterías de análisis de este plan integral que estábamos planteando, ver hasta dónde será posible obtener ese hidrógeno azul, gris o verde a precios competitivos a nivel internacional. Bien, bueno, yo les agradezco profundamente a Gerardo Rabinovich y a Alejandro Einstos por habernos acompañado en este webinar. Obviamente agradezco a todos los que siguieron atentamente la sesión y bueno, a todos los invito para que continúen asistiendo a nuestros webinars. Tenemos uno el día 25 con un planteo un tanto diferente a lo que veníamos haciendo. Vamos a hablar de qué pasa con las acciones de las empresas energéticas en la bolsa. Esto es el 25, va a ser a las 15, cambiamos el horario, siempre usamos las 10, esta vez va a ser a las 15. Tenemos a Claudio Zukovicki como uno de los oradores, seguramente muy conocido por todos ustedes por sus presentaciones televisivas, radiales, etc. Así que bueno, van a recibir la invitación para presenciar ese webinar. Les recuerdo que esto se grabó y les va a llegar el link para acceder al video que estará cargado en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de MEXA. Nuevamente, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a Gerardo.
Siempre es un gusto escuchar al instituto y a sus representantes sobre temas tan álgidos como es el de la energía. Gracias, que sigan todos bien, cuídense y hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación.